Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada día por este programa que transmitimos a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Y ya tenemos ahí conectados en línea varias personas, ¿verdad? Nuestro hermano nuestra Aira, nuestro hermano Elsa Nafarrete también está en línea. Araceli Flores Villa, también mi tía. Guadalupe Cristina. Mi esposita también está en línea, la hermana María Luisa también. Gracias a todos los que se conectan cada día para escucharnos y aprender un poco más de la palabra de Dios. Mi nombre es, ahí está abajo, ustedes lo pueden leer, Carlos Vázquez. Soy predicador de la Iglesia de Cristo en Denton, donde tengo el privilegio de servir como ministro predicador de la iglesia. Acabamos el día miércoles con el tema de alma, cuerpo y espíritu. Hoy no vamos a seguir hablando de alma, cuerpo y espíritu. Quiero hablar de un tema muy importante que siento que necesito hablarlo hoy en este día, porque ya muchas personas van a regresar a sus trabajos. Ya la cuarentena se va a levantar. Si mal no recuerdo, en Texas creo que es hoy viernes. Se empiezan a quitar las restricciones, algunas restricciones, algunas lugares van a poder empezar a asistir a trabajar y algunos negocios también van a poder regresar a trabajar. Entonces, quiero hablar de este tema para que los que ponen como excusa que no tienen tiempo de oír la palabra de Dios, no tengan excusa y lo escuchen en este día. Le pido, de favor, que comparta este mensaje que vamos a llevar en esta hora. Que lo comparta con sus amistades, siéntase libre. Lo pongo público, todos los videos que transmito están totalmente públicos para que usted los pueda compartir, usted los pueda poner en su muro o mandar a algún amigo, algún link o lo que usted guste hacer con estos videos, ¿verdad? Que puedan ser de beneficio para otras personas. Entonces, siéntase en la libertad de hacerlo y espero que sea de beneficio para muchos de nuestros amigos y de nuestros hermanos en Cristo. Ahora, el tema que voy a hablar, a lo mejor usted va a decir, bueno, yo como cristiano, eso ya no es para mí, hermano. Bueno, quizás no es para usted, pero quizás le ayude a recordar, quizás pueda obtener algunas ideas de cómo explicarlo a alguien que no es cristiano. Y el tema que vamos a hablar hoy es sumamente indispensable y es un mandamiento que nos dio Dios que tenemos que hacer con todas las personas. Hemos hablado de muchos temas, de muchas preguntas que hemos tratado de responder a lo largo del inicio de esta transmisión cada día a las 7 durante esta cuarentena. Pero quiero tratar este tema, más allá del miedo que sienten las personas de si se va a acabar el mundo o no, si son señales antes del fin, si son principio de dolores, todas estas cuestiones que le dan miedo a la gente. Hay algo todavía más importante que la gente debe entender. Para evitarse este miedo, para estar no padeciendo este tipo de miedo de si se acaba el mundo mañana, de si sucede esto, si sucede lo otro, bueno, pues deberíamos estar preparados. Pues, el que está preparado para el encuentro con su Dios no debe temer, no debería estar con tanto miedo, con tanta ansiedad en su vida, porque sabe que ha hecho lo que Dios manda, sabe que ha hecho lo que Dios pide, entonces no debería de existir este miedo en su vida. Y por eso quiero hablar. No sé si usted vio la primera imagen que puse antes de entrar a transmitir, o que usted viera mi rostro, y era una cita de Isaías 59:2. Donde nos dice que el pecado nos separa de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. ¿Por qué? Porque nos va a servir no solamente como una forma de evangelizar a nuestros amigos que no son cristianos, sino también nos va a servir de introducción para el nuevo tema que vamos a iniciar, que es el infierno y el cielo. Si usted desea ir al cielo, pues tendrá que cumplir con estos requisitos que vamos a hablar hoy en día, en esta tarde. Si usted no quiere ir al cielo, quiere ir sin embargo al otro lugar que menciona la Escritura, que es un lugar de tormento, un lugar de no agradable, pues entonces ignore todo lo que voy a decir. Así de simple son las cosas con Dios.
Dios nos dice, esto es lo que te conviene, si lo haces hay beneficios, si no lo haces, pues es tu responsabilidad, tú darás cuenta a Dios por ello. Entonces, quiero que me acompañe al estudio que he preparado para todos nuestros amigos y todos aquellos que no son cristianos todavía o que no han entregado su vida a Cristo, no han obedecido el Evangelio. Y quiero que iniciemos con el primer punto que vamos a tratar. A lo mejor, como casi siempre, me pasa un poco de tiempo. O quizás me falte tiempo, no sé. Voy a tratar de ir despacio. El punto que quiero es que todas las personas que no son cristianos entiendan. Voy a tratar de ser lo más claro para que usted entienda lo que necesita hacer para estar bien delante de Dios. Eso es lo que quiero. Esa es la finalidad de este estudio que vamos a tener en esta tarde, ¿ok? Bien. El pecado nos separa de Dios. Esto lo tenemos que tener claro todas las personas. Cuando una persona comete pecado, el pecado hace una división entre Dios y nosotros. Cuando usted hace una ofensa delante de Dios, algo que se considera pecaminoso, eso lo va a alejar de Dios. Y Dios, por lo tanto, no va a estar con usted. Por más que usted diga y crea y sienta, y es que lo siento en mi corazón, no va a estar con usted. Porque el pecado hace división entre Dios y nosotros. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. No sé si usted alcanza a ver la imagen que está detrás de mí. Bueno, en la pantalla va en blanco y negro y yo estoy en un lado, en una esquina. Dice, el pecado nos separa de Dios y en la punta de una saliente ahí, ¿verdad? De una montaña, está la figura de un hombre que no puede alcanzar el otro lado. Y en el otro lado, obviamente, estaría Dios. Pero ¿qué es lo que está en medio? Esa cima que nos separa de Dios, ese hueco que está ahí que nos separa de Dios, ese abismo. Pues el pecado. El pecado, amigos, es el que hace la división entre nosotros y Dios y nosotros. No es que Dios se quiera separar de nosotros, es que cuando nosotros pecamos, hacemos o ponemos un límite, una barrera que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Ahora, esto no lo he inventado yo. Quiero iniciar por este punto para que entendamos por qué es necesario ponerse a cuentas con Dios. Primero, si usted no ha obedecido el Evangelio, si usted no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, usted está separado de Dios. Sé que suena duro, sé que es difícil de asimilarlo, pero es lo que dice la Biblia. Usted está separado de Dios. Usted no está con Dios. Por más que usted lo sienta en su corazón, usted sentirá otra cosa, pero eso no es Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Fíjese lo que dice ahí, acompáñeme a la siguiente parte de la escritura. No, si alcanza a ver, ahí está un poquito más claro, está un monito que dice yo. Bueno, yo, pero cuando andaba rasurado, ¿verdad? Ahorita traigo barba. Yo ahí asomándome y luego un precipicio ahí en la parte de abajo, algo negro que dice pecado y en el otro lado dice Dios. Cuando nosotros cometemos pecado, hacemos esta división entre Dios y nosotros. Y por más que usted trate de ir hacia el otro lado, ¿verdad? De brincar de un lado al otro, no podrá llegar a Dios, porque el pecado nos está separando de Dios. No es que Dios quisiera estar lejos, es que usted, a través de sus malas acciones, hizo que esta separación existiera entre Dios y nosotros. Si usted ha leído un poco de la Escritura, sabrá, por ejemplo, cuando allá en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una relación directa con Dios. Y Dios nada más les encargó un mandamiento, de un árbol que no comieran. Ellos desobedecieron, pecaron delante de Dios, al desobedecer lo que Dios les había mandado. Y ese algo que Dios les había mandado ocasionó una separación entre Dios y el hombre. Tanto así que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, se les fueron quitados los privilegios que tenían, se les fue dado más carga de la que previamente tenían. Ahora tenían que trabajar por ellos mismos, tenían que dar a luz con dolores, la mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Hace una división entre nosotros y Dios. Ahora, ¿por qué está separado acá el yo que está en la otra cima de Dios?
porque hay pecado en nuestra vida y el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo cruzar al otro lado? ¿Cómo llegar a estar cerca de Dios otra vez? Eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cómo llegar y evitar esa separación que hay entre Dios y nosotros? Porque si Dios no está con nosotros, pues estamos en problemas. No podemos ir al cielo. Si Dios no está cerca de nosotros y nosotros no estamos cerca de Dios, pues no, ni pretendamos ir al cielo. Entonces, vamos a los pasajes bíblicos que hablan en cuanto a esto que les estoy mencionando aquí. Primero, acompáñame. Bueno, voy a dar un tiempecito mientras hablo. Vaya por su Biblia, córrale por su Biblia. Tráigase su Biblia y tráigase, por favor, si usted no es muy bueno para buscar en la Biblia, tráigase papel y pluma o lápiz o lo que tenga, algo donde pueda anotar estas citas que vamos a ir dando. Porque quizás usted tenga su Biblia, pero tarde una eternidad en hallar una cita porque no sabe los libros de la Biblia de memoria para encontrarlos rápidamente. Entonces, anótelos y luego, más despacio, los irá leyendo más tarde o quizás ahorita pueda leerlos con nosotros. O quizás use su celular y nada más ponga la cita Isaías 59.2 en Google y le da la cita directa, ¿verdad? De Isaías 59.2 más rápido para que no batalle. Pero tenga algo, sea el celular o sea la tableta o sea la Biblia, para que pueda ver estos pasajes y leerlos juntamente con nosotros. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios cuando no somos cristianos? Bueno, tenemos pecado. Dice Isaías 59.2, que es precisamente la imagen que está abajo, explicada en imagen, ¿verdad? Pero es lo que dice Isaías 59.2. Dice, pero vuestras iniquidades o nuestras cosas sucias, ¿verdad? O nuestro pecado, ha hecho división, note, ha hecho un espacio, ha hecho una separación entre vosotros, o entre nosotros, ¿verdad? Y vuestro Dios. Entonces, el pecado que hay en nosotros ocasiona una separación, ocasiona que Dios no esté con nosotros. No importa cuánto usted diga, ay Diosito, si usted está cometiendo pecado, vive en pecado y no ha obedecido la voluntad de Dios, Dios no está con usted. Discúlpeme. Pero es lo que dice la Biblia, hay una separación entre Dios y usted. Ahora, ¿por qué le digo a usted? Ahorita lo entenderá más adelante. Dice, y vuestros pecados, todas nuestras maldades y nuestros pecados, han hecho que Dios oculte su rostro o se esconda para no escucharnos cuando nosotros oramos. Un pasaje en el Nuevo Testamento nos dice que Dios no escucha a los pecadores. Y un pecador, alguien que no quiere poner su vida a cuentas con Dios, le ora y le clama, nomás pidiéndole, Dios no lo va a escuchar. Porque el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Entonces, nuestros pecados, nuestras cosas sucias, nuestras maldades, todo lo que hemos hecho mal, hacen que nuestra condición esté separada de Dios. Estamos al otro lado del abismo, ¿verdad? Y Dios está del otro lado. Hay una gran división que no nos deja acercarnos a Dios, que se llama pecado. Ahora, y usted dirá, hay muchas personas que creen este versículo siguiente que vamos a explicar, lo creen de esta manera, o tienen esta idea en su mente. No el versículo, tienen esta idea en su mente las personas. Bueno, pues para yo arreglar ese hueco que está en medio, lo voy a tratar de rellenar de buenas obras. Entonces, si yo quiero acercarme y pasar de un lugar al otro, en la cima, brincar de un lado al otro, porque Dios está del otro lado, entonces lo que voy a hacer es tratar de poner buenas obras ahí en ese pozo. Buenas obras, a rellenarlo hasta que llegue hasta arriba. Y cuando ya esté planito de buenas obras, ya puedo cruzar al otro lado para ir delante de Dios. ¿No funciona así? No hay una buena obra que usted pueda poner ahí que lo rellene. Ahora, otra cosa. Otras personas piensan, pues me voy a limpiar y voy a entrar en ayuno y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me voy a volver una persona no sé, apartada y voy a hacer cosas para limpiarme yo mismo. No hay nada que usted pueda hacer para limpiar la mancha del pecado. No hay nada que usted pueda hacer
Cosas buenas que llenen ese hueco. Ese hueco es tan grande que no lo pueden llenar buenas obras que usted haga. No funciona así. Usted lanza una buena obra ahí y es como si no lanzara nada. Para que la buena obra tenga efecto, primero tiene que haber algo ahí. Y ahorita lo va a entender más adelante. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Muchas personas dicen, pues yo me voy a limpiar solito de pecado. No tengo que ir a Dios para limpiar mis malas obras. No, sí tiene que. Y la respuesta nos la da Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía, aunque te eches jabón, cloro en tu cuerpo o en la cosa que quieras limpiar, no funciona en lo espiritual igual. Hoy en día, para limpiar y desinfectar algo, le echas cloro o alcohol, ¿verdad? De ese gel para desinfectarte las manos, para matar el virus y que quede limpio. Bueno, muchas personas piensan que haciendo algo similar en lo espiritual van a quedar limpios y no pueden. Aunque te laves con el jabón más potente, a que te eches lejía sobre ti, dice, la mancha de tu pecado ahí se queda. Una vez que cometemos pecado, queda la mancha tan impregnada en nosotros que no podemos hacer nada nosotros para quitarla. Absolutamente nada. No podemos hacer nada para quitar esa mancha. ¿Se quita con buenas obras esa mancha? No se quita con buenas obras esa mancha. ¿Se quita con cambiar mi vida esa mancha? No se quita nada más con cambiar su vida. Pero nunca ha matado a nadie. Pero ha robado, ha mentido, ha blasfemado, ha maldecido. ¿Cuántas veces lo ha hecho en su vida? Eso se llama pecado. Y la mancha, una vez que cometemos el pecado, queda una mancha en nosotros, tan potente la mancha, que nada podemos hacer para limpiarla. Nada podemos hacer para quitarla. La mancha del pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí se fijó? Dice Dios, aunque te laves, aunque te eches cloro, aunque te eches fabuloso para oler bonito, no sé, lo que te pongas encima, tu pecado no se borra. Yo lo sigo viendo, la mancha. No funciona así cómo eliminar el pecado. Cómo quitar esa separación entre Dios y nosotros. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Muchos dirán, esta es otra mentalidad, pero yo no he matado a nadie. Entonces yo sí voy a ir al cielo, porque soy buena gente. No tomo, no digo maldiciones, nunca he matado a nadie. Entonces voy al cielo directito. Ayudo a los pobres. ¿Sabes? ¿Al cielo directo? No funciona así. No hay nadie que pueda ser tan justo que se merezca el cielo. Por sus propias obras no nos merecemos nada delante de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos, note la palabra, todos hemos pecado. ¿Yo pequé? Sí, yo he pecado. Si usted dice que no ha pecado, pues le está haciendo a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. Todos necesitamos de la limpieza de parte de Dios, pero no nos podemos limpiar nosotros mismos. No nos podemos acercar a Dios por nuestros propios medios. No funciona así. Aunque lance buenas obras a ese pozo, no se van a llenar nunca ese pozo para que usted pueda cruzar al otro lado. Todos, dice la Escritura, hemos pecado. Todos. Todos. ¿Sabe qué significa todos? Todos. El Papa también ha pecado. Sí, también el Papa ha pecado. ¿Usted, hermano Carlos, ha pecado? Sí, yo he pecado. Todos. Si la Biblia dice que todos, ¿qué significa? Todos. No hay excepción de alguno que no haya pecado. Salvo Dios cuando encarnó. Pero el resto de la humanidad, hombres normales como usted y como yo, todos hemos pecado. Y porque hemos pecado, entonces dice Jeremías que estamos manchados. Y porque estamos manchados, no podemos entrar al cielo. Y no hay forma de que usted y yo nos podamos quitar esa mancha. Una vez que pecamos, la mancha se queda en nosotros. Y no podemos entrar al cielo, dice Romanos 3:23, porque todos han pecado. Entonces, como todos pecaron, ninguno puede entrar al cielo. Ninguno puede entrar a la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Están expulsados del cielo. No pueden entrar al cielo porque todos hemos pecado.
Yo he pecado, usted ha pecado, todos. Si dice que todos, es todos. Y si hemos pecado y no podemos borrar el pecado por nosotros mismos, por más que echemos jabón sobre nuestro cuerpo, y el pecado nos separa de Dios, entonces no podemos entrar al cielo con pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido alejados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y usted dirá, pero yo sí soy justo, soy buena persona. Bueno, si sigue, vuelve a decir Romanos 3:10. Está escrito, no hay justo ni aún uno. Una persona normal como usted y yo, no hay ninguno que podamos decir, él no tiene pecado. Él es el más justo, el más perfecto que ha existido. No es cierto. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Y porque todos hemos pecado, no tenemos entrada en el cielo porque estamos manchados, porque estamos sucios de pecado y no nos lo podemos quitar nosotros mismos. Por eso estamos separados de Dios. ¿Me entiende? Ahora, si todo esto está en nuestra vida, ¿hacia dónde nos lleva el pecado? Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es... Espero que lo lea conmigo. Voy a esperar. Búsquenlo en su Biblia. Te voy a dar un minutito para que lo busquen. Y dígame cuando ya lo encontró en su Biblia. Pero escríbame. Estoy viendo los mensajes que están aquí. Dígame cuando ya lo encontró. Porque quiero que lo lea, no quiero que nada más me escuche. Quiero que usted con sus propios ojos vea lo que dice en la Biblia. ¿Ok? Romanos 6:23. Ok, nadie dice que ya lo encontró, entonces yo supongo que lo están buscando muy arduamente, muy intensamente y voy a esperarlos. Y que los iba a esperar hasta que lo buscaran. Ya lo encontraron. Bien, ok, muy bien. Dice, porque la paga, otra vez Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y hemos pecado. Y dice la Escritura que todos hemos pecado. Entonces, no podemos entrar al cielo. Entonces, estamos manchados. Entonces, no podemos limpiarnos nosotros mismos con buenas obras y con cosas bonitas. No. Nuestro destino, si morimos de esa forma, sucios, manchados, alejados de Dios, sin esperanza, nuestro destino es, ¿qué dice ahí? La paga del pecado es muerte. Pero hay una esperanza, ahí mismo en el 23 nos dice, pero la dádiva, el regalo de Dios que Dios nos quiere dar es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere arreglar esa situación? Hay un método, hay una forma de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No hay un hombre justo que pueda decir yo soy justo y lo más justo que ha existido para entrar al cielo. No lo hay. Todos hemos pecado. Todos los hombres normales como usted y como yo hemos pecado, hombres y mujeres. Hemos pecado, estamos separados de Dios, estamos sucios, estamos manchados. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Tenemos que entender que eso nos destituye, nos saca del cielo, nos prohíbe la entrada al cielo. Si hemos pecado, porque dice la Escritura que todos hemos pecado, nuestro destino es la muerte, si morimos en esa condición. La muerte eterna, que es el siguiente tema que hablaremos o empezaremos a hablar el domingo, y eso se le llama el infierno. Castigo eterno, tormento eterno, muerte segunda, infierno que no se apaga, ¿verdad? El gusano que nunca muere, lloro y crujir de dientes, las tinieblas de afuera, tiene muchos nombres ese lugar horrible al que vamos a ir si morimos con pecado en nuestra vida. No hay buena obra que usted pueda hacer que le limpie la mancha de pecado. Ya lo vimos. No funciona así con Dios. No funciona de esa manera. Ahora, hemos hablado de pecado. Ok, ¿y qué es pecado? Porque, hermano, usted dice pecado. ¿Y qué es el pecado, hermano? ¿A qué se refiere cuando dice pecado? Bueno, no es a qué me refiero yo, es qué dice la Biblia. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y 5, vamos a explicar qué es pecado. Ok, el pecado ya vimos hasta aquí,
que es el que nos mancha. Todos hemos pecado, todos estamos manchados de pecado. No hay cosa buena que podamos hacer para limpiarnos de ese pecado o algún químico o limpiador que nos podamos echar para limpiarnos de ese pecado. Porque estamos manchados y con pecado estamos fuera del cielo, destituidos de la gloria de Dios. Y nuestro único destino es la muerte si morimos en esa condición, sucio con pecado. Entonces, ¿pero qué es el pecado? Bueno, el pecado lo aclara en 1 Juan 3, 4 al 5. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque el pecado, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Entonces, si Dios nos dijo, no robarás, y tú robas, estás cometiendo pecado, estás infringiendo la ley de Dios. Si Dios dijo, no matarás, y tú matas, pues estás cometiendo pecado, estás infringiendo la ley de Dios. ¿Me explico? Entonces, el pecado es violar una ley que Dios nos ha dado para cumplir. Es hacer cosas que Dios dijo que no podemos hacer. Y las hacemos, en ese momento viene la separación entre Dios y nosotros. A eso se le llama pecado. A una infracción o una violación de la ley de Dios. Dice, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Nosotros, ¿se acuerdan que leímos hace algún momento en Jeremías? Que la mancha de nuestro pecado permanece y que no podemos hacer nada para quitarlo por nosotros mismos. Pero, dice el versículo 5, nos da una esperanza. 1 Juan 3, 5. Y sabéis, o tengan entendido, que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Ok. Entonces, yo no puedo quitar los pecados por mí mismo, mis propios pecados, por más, con buenas obras no los puedo limpiar. Como dice allá el apóstol Pablo, hablando del amor, si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si entregas tu cuerpo para ser quemado por amor a otros, pero no limpiaste tu alma de pecado, de nada te sirve. Pero hay una esperanza. Que Él apareció para quitar nuestros pecados, y el único que podemos decir que no hay pecado en Él es Cristo encarnado o Dios encarnado. El único perfecto que existió, que puede quitar nuestros pecados, que puede limpiar nuestros pecados. Porque todos nosotros, ya leímos en la Escritura, todos hemos pecado. Todos. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. ¿Ok? Ahora, antes de entrar en qué necesito hacer para llegar al proceso de poderme limpiar. Primero quiero hablar algo un poquito de esto siguiente. Y quiero ser claro con usted. Quizás te va a molestar con lo que voy a decir. Quizás no le va a parecer. Quizás me va a parecer raro lo que voy a escuchar que le voy a decir. Pero si usted prende la televisión o entra a internet a ver muchos videos de pastores que predican de cómo usted puede ponerse a cuentas con Dios, de cómo usted puede eliminar el pecado que lo separa de Dios, de cómo usted puede limpiar su mancha que hay en usted. Y le dicen, acepte a Cristo en su corazón. Levante su mano y haga esta oración conmigo desde su hogar. Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Y bla, dicen una palabrería. Y ya, usted está bien delante de Dios. Usted ya quitó el pecado del medio que separaba a usted de Dios. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Es que somos salvos por fe solamente. No es cierto. No es cierto. Y de hecho la Biblia dice totalmente lo opuesto. Yo le invito a que usted busque en su Biblia donde dice que somos salvos por fe solamente. Cuando dice solamente, significa a que nada más necesitamos fe para ser salvos y no necesitamos nada más. Pero la Biblia nos dice, en la única parte donde aparece fe solamente, en la Biblia, dice totalmente lo opuesto. Dice que no es solamente por fe. Entonces alguien nos está mintiendo aquí. O nos miente la Biblia, o nos miente un pastor
que dice que nomás levante su mano y haga una oración, que esa oración nunca aparece en la Biblia por ningún lado tampoco. Y tampoco vemos ningún ejemplo de conversión bíblica de gente que se acercara a Dios y se pusiera cuentas con Dios levantando la mano y haciendo una oración. No lo vemos. Búsquelo en su Biblia y no lo va a encontrar. No existe. Esto es un invento de ellos para engañar a la gente y hacerlos creer que eso es lo único que tienen que hacer. Mire, Santiago capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver primero lo que no es. O sea, lo que usted no... Eso no es lo real para poder ser salvo. Y luego vamos a ver lo que dice la Biblia que usted sí tiene que hacer para ser salvo. ¿Ok? ¿Recuerda lo que le dicen a ellos? Por fe solamente, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no tiene que hacer nada. La salvación es gratuita. Es cierto, es gratuita. Pero usted sí tiene que hacer algo. No tiene que hacer nada. Porque no es por obras. Basta con que usted crea. Es salvación por fe solamente. ¿Verdad? Y le echan crema a sus tacos ahí cuando hablan. Santiago 2:24. ¿Qué dice ahí? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Noten la siguiente frase. Y no solamente, ¿por qué? Por la fe. Tenemos un problema. Houston, ¿verdad? Tenemos problemas. En todos lados en la televisión nos dicen que basta con fe solamente. Con solamente fe usted puede arreglar su situación con Dios. Con fe solamente usted puede pasar de muerte a vida. Con fe solamente usted puede limpiarse de pecado. Con fe solamente usted puede ponerse a cuentas con Dios. Pero luego Santiago 2:24 dice que no solamente por fe. ¿Qué hacemos entonces? Alguien está mintiendo aquí. Santiago capítulo 2 versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre, y todos hemos pecado, es justificado, o sea, sus faltas son perdonadas, dice, por las obras y no solamente por la fe. Ahora, note, no estoy hablando de obras de caridad o ayuda al prójimo, no. Las obras que Dios pidió que nosotros hiciéramos para poder ser salvos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las cosas que Dios pidió para que pudiéramos ser salvos. Pero ya vemos, si se fija, ellos dicen fe solamente. Y en Santiago 2:24 dice, no solamente por fe. Entonces tenemos una contradicción. Ellos dicen fe solamente. La Biblia dice, no es solamente por la fe, también por obras. Tenemos un gran problema. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Ahí están abajo en las citas. Sigamos en las citas. Santiago capítulo 2 sigue repitiéndolo una y otra vez. Que la fe solamente no es parte de, pero no es solamente la fe. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, note otra vez, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, la fe sola no nos sirve. Es parte de, pero debe ir acompañada de la obediencia o de las obras. No nomás decir tengo fe. Tengo fe, ya me dijo el pastor que soy salvo, ya estoy salvo. No funciona así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora en el 20, acompáñame ahí mismo, Santiago 2:20. Mas quieres saber tú, hombre vano o hueco, que la fe sin obras es, otra vez, muerta. No te sirve de nada fe solamente. Necesitas obediencia también a lo que dices tener fe. ¿Ok? Santiago 2:26. Porque así como el cuerpo de nosotros, si vimos alma, cuerpo y espíritu, este pasaje lo mencionamos ahí. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. De nada nos sirve decir, yo ya creí en Cristo, ya creí, hice la oración. Pero eso no es lo que pidió Dios nada más. Es que Él me dijo que solamente eso, fe solamente. No, es una mentira. No por fe solamente, dice Santiago. Ahora, el argumento típico es que usted no se puede ganar su fe. Es cierto, no nos podemos ganar la fe. Por nosotros mismos, ¿no? Pero Dios nos pidió que hiciéramos algo. O sea, Dios ya hizo lo más difícil. Imagínese que Dios
compró algo sumamente caro y lo único que le pide es ve y toma ve 2, 3 pasos y toma el regalo que te dejé ahí. Ah, no, porque entonces me lo voy a ganar. Me lo voy a merecer yo mismo. Oye, no. Ese regalo no lo pagas ni con 10 años de tu salario. No te lo puedes ganar con 2, 3 pasos que das. Es algo que tienes que hacer para tenerlo. Nada más agárralo. No, tráemelo tú y ábremelo y dámelo aquí porque si no yo me lo estoy ganando. No, no funciona así, mi amigo. Lo más grande ya lo hizo nuestro Dios. Pero nos pide que hagamos lo menos difícil, lo más fácil. Y la fe es una obra, no de nosotros. Por eso le decía, no está hablando en estos pasajes de las obras de que déjame ayudar a la viejita, de que déjame... No, esas obras no, esas son extras, son después. Para la salvación necesitamos hacer las obras que Dios nos pidió. Cumplir con la encomendación que Dios hizo con nosotros. Fíjense lo que dice en Juan 6:29. Ellos dicen, no, la fe no es una obra. Y la Escritura dice que la fe en sí misma ya es una obra. Es algo que Dios pidió que hiciéramos o que tuviéramos. Dice Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Note, subráyelo. Subraye Juan capítulo 6, versículo 29. Híjole, no lo apunté ahí. Lo puse en Santiago, pero no es Santiago. Es Juan 6:29. Ok, el 29 era de Juan. Y creo que borré el Juan 6. Es Juan 6:29. Ok, no es Santiago 29. Es Juan 6:29. Juan 6:29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Ok, esta es la obra de Dios. Ok, no es una obra de nosotros, es algo que Dios pidió que hiciéramos. Dice que tenemos que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién envió Dios? A Jesús. Entonces, el simple hecho de creer ya es una obra. Ya es una obra que Dios pidió. Cuando le dice, no por obras, para que nadie se gloríe, no. Si usted hace eso, se lo está ganando la salvación por obra. Pues creer ya es una obra. Es una obra que Dios pidió. Dice Juan 6:29. Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra, note, abra sus oídos, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que Dios nos pidió hacer? Que creamos en su Hijo, quien Él ha enviado. Que creamos en su mensajero que Él ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una obra de Dios. Entonces, ¿está ganando la salvación usted también porque está creyendo? Porque creer es una obra. ¿Verdad que no tiene lógica? Alguien nos está mintiendo aquí. Entonces no podemos ser salvos por fe solamente. Aclaro, la fe es necesaria para la salvación, pero no solamente la fe. Necesitamos más cosas para poder ser salvos. Y esa son la siguiente parte que vamos a ver ahora. ¿Qué necesito hacer para ser salvo de pecado? Para estar limpio de pecado. Según la Biblia. Vamos a suponer que usted está en el mundo y está en la parte... acá de abajo en la esquina, y ahorita va a aparecer por ahí el monito. ¿Cómo hacemos que esta persona que está en la esquina inferior llegue o tenga un camino para poder llegar al cielo? ¿Qué tiene que hacer? Ya vimos que Dios nos pide que hagamos obras, pero las obras que Él pidió, no las que nosotros queramos. Las que Él pidió para poder ser salvos. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que esta persona que está acá abajo, que está pensando cómo hacer para llegar al cielo, cómo hacer, qué tengo que hacer, qué obras tengo que cumplir para poder ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Dios me mandó a hacer? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es algo que muchos hermanos no lo mencionan ni se van directamente a la fe que viene por el oír. Pero hoy en este tiempo tenemos que ir todavía un poco más atrás. Porque hoy no todas las personas creen en Dios. Hoy no todas las personas creen que existe un Dios. Entonces, si una persona no cree que existe Dios, pues nunca va a querer llegar al cielo, pues ni siquiera cree que existe Dios. Entonces, lo primero que una persona tiene que tener en su vida es tener fe, pero una fe, no una fe que confía en lo que Dios mandó, porque esta persona no cree en Dios. Una fe o una confianza de que existe un creador, de que existe un Dios.
Dice Hebreos 11:6. Acompáñame, ahí está la cita abajito. Espero que la alcance a ver. Está un poquito más chiquita la letra. Dice Hebreos 11:6. La primera cosa que una persona tenemos que checar con esta persona es que la persona crea que existe un Dios. Si la persona no cree que existe Dios, si es un ateo, pues le estamos hablando al aire. Y si le menciona Biblia, pues ni siquiera va a querer ver pasajes de la Biblia. No va a creer en ese libro. Va a decir, ese es un libro, yo no creo en eso. Es más, no creo ni que existe Dios. Entonces, si hay una persona así, pues no podemos empezar a decirle, oye la palabra de Dios para que tengas fe. Nunca va a oírla, no quiere oírla. Primero tenemos que hablar con él y mostrarle pruebas de que existe un Dios. De que al menos tenga esa fe mínima de que existe un creador. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe, o sea, si no crees, es imposible que agrades a Dios, es imposible que te acerques a Dios. Dice, porque es necesario, note, es indispensable, es necesario que la persona tenga entendido que el que se acerca a Dios crea que existe Dios. Si la persona no cree que existe Dios, pues le va a estar usted hablando a la pared. Porque ni siquiera cree que existe Dios. Usted le va a decir, mira lo que dice aquí la Biblia de Dios. Va a estar, ok, ajá. Yo no creo en ese Dios. Pruébame que existe Dios. A ver, hablemos, argumentemos. ¿Por qué tú crees que existe Dios? Pues tenemos que probarle que existe Dios. Y lo más difícil es probarle que existe Dios para muchos cristianos sin el uso de la Biblia. Y créanme, sí se puede. Es fácil probar que existe Dios sin el uso de las Escrituras. Es más fácil que probar que Dios no existe. Pero bueno, eso es otro tema. Es necesario para poder llegar, para que este hombre llegue a la parte de arriba, a limpiar sus pecados, a estar bien delante de Dios, a eliminar este tramo que lo separa de Dios. Primero necesita creer que existe Dios, que le hay. Y que ese Dios que existe puede hacer algo en su favor. Que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces lo primero es una fe mínima de al menos creer que existe Dios. Ahora, no la mayoría de las personas son ateos. Entonces, la mayoría de las personas quizás podríamos empezar del segundo escalón o de la segunda base que se necesita hacer para poder llegar a Dios. Es oír. La fe que viene por el oír. Una fe que empieza a crecer de acuerdo al estudio de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículos 16 al 17. Perdón. Sí, vamos a leer El 16 dice más, no todos obedecieron el evangelio. Note, no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces las personas tienen que empezar a oír y a creer en el evangelio de Dios. Pero esa fe va a ir creciendo en ellos según vayan escuchando la voluntad de Dios, porque lo dice en el 17. Así que la fe, esa fe que ya confía en Dios y en sus promesas, no la fe que nada más cree que existe Dios y no hace nada por acercarse a Dios. No, la fe que ya va confiando en las promesas de Dios, en lo que Dios pide. Bueno, escucha el evangelio, escucha los pasajes bíblicos, las historias bíblicas, las enseñanzas de Jesús y su fe empieza a crecer. Empieza a creer en ese anuncio de Jesús, empieza a fortalecer su fe. ¿Y ya es salvo? No, todavía no alcanza a llegar arriba. Son apenas dos peldaños. Se puede subir al segundo y no va a alcanzar a llegar arriba. El oír nos lleva a que crezca nuestra fe. Pero no es suficiente. ¿Qué más tenemos que hacer? Creer. Creer. La fe, el oír, nos lleva a tener fe y a creer en eso que Dios dice en las Escrituras. Marcos 16, otra vez, dice Romanos 10, 16, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? Y en creer, ¿qué es lo que tenemos que creer? Muchos piensan que aquí en Romanos 6, 16, 15 al 16 habla de creer en Dios. No, Romanos 16, 15 al 16 no habla de creer en Dios, habla de creer en el Evangelio que Dios mandó. Dice Marcos 16, 15 al 16, vayan por todo el mundo, hablando Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, o la buena noticia, a todas las personas. ¿Por qué a todas? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de esta vacuna, de esta limpieza. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere ¿en qué? ¿Qué estaban predicando los apóstoles? ¿Qué les mandó a predicar? El Evangelio. El que creyere en el Evangelio
y fuere bautizado conforme al Evangelio será salvo. Y el que no crea y el que no se bautice será condenado. Entonces, ya tenemos 3 peldaños. Ya creyó en el Evangelio. Sí, yo creo en ese mensaje, en esa buena noticia. Sí la creo. Tengo fe en esa buena noticia. Tengo fe en el Evangelio. ¿Ya soy salvo, hermano? No. Ya avanzó un poco más. Pero todavía no es salvo. El creer no es suficiente. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que arrepentirnos. De nada sirve bautizarnos si no nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir. Mire, si usted se bautiza porque entendió que necesitaba limpiarse de sus pecados, pero sigue viviendo de manera pecaminosa, pues ¿de qué le sirvió el bautismo? Es como bañarse y salir del baño limpio, aseado, oliendo bonito y ir a lanzarse a un charco con lodo. Pues, ¿cuál es el sentido? Por eso dice la Biblia que es necesario que nos arrepintamos. Y arrepentimiento significa que cambiemos de mentalidad, que cambiemos de camino, que si íbamos por el camino de pecado, ahora vayamos por un camino diferente, que demos una vuelta en U en sentido opuesto a como vivíamos. Hechos 2:38. Las primeras personas que se bautizan en el Nuevo Testamento, donde inicia la iglesia, en Hechos 2:38. Pedro se levanta con los 11, ¿verdad? A predicarles a aquellas personas que estaban ahí en Jerusalén. Y llega a tal punto que en el 37 dice, Pedro los culpa y les dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ustedes son culpables de la muerte de Jesús. Dice en el 37, al oír esto, ellos les dolió el corazón, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para solucionar nuestro pecado delante de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Pedro les dijo, quiero que vaya ahí y voy a esperar hasta que llegue a Hechos 2:38. Y le voy a decir lo que Pedro dijo. Pedro les dijo, cree en el Señor de todo corazón. Levanta tu mano y hagan esta oración conmigo. Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Nunca más seré igual. ¿Sí dice así? Yo no lo leo así. ¿Qué podemos hacer, Pedro, para estar bien delante de Dios? Hagan esta oración conmigo, dijo Pedro, levantando la mano. Levanten su mano derecha y la otra pónganla en su corazón. Y digan, Señor, te acepto como mi Salvador personal. ¿Así dijo Pedro? ¿Que eso necesitaban que hacer? ¿O qué les dijo Pedro? Bueno, Pedro les dijo lo siguiente. Arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir? Cambien de manera de pensar. Decídanse hacer el cambio. Dice, arrepiéntanse. Otra vez, Hechos 2:38. Arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícense. Ellos ya habían oído el Evangelio de parte de Pedro. Pedro les había dicho que Jesús había resucitado, que no se quedó su alma en el Hades, que fue resucitado, que salió de la tumba como estaba profetizado, que el Evangelio se había cumplido. Ellos creyeron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Ya creímos en el Evangelio, estamos oyéndote. Tenemos confianza que estás diciendo la verdad de parte de Dios. ¿Qué hacemos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Note, ¿para qué? Para perdón de los pecados. ¿Dónde se perdonan los pecados? En el bautismo. Pero no nomás en meter al agua a una persona. No, que la persona haya escuchado el Evangelio, haya creído en el Evangelio, lo haya entendido, se haya arrepentido de que ya vio que él estaba mal delante de Dios y decide entregar su vida a Dios para ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pedro les dijo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿al arrepentirse ya está en el cielo la persona? No. ¿Es necesario la fe? Sí. ¿Es necesario el oír? ¿Y la fe que viene por el oír? Sí. ¿Es necesario creer en el Evangelio? Sí. ¿Es necesario arrepentirse? Sí, Pedro dijo que es necesario arrepentirse. ¿Qué más tenemos que hacer para entonces poder llegar? Confesar. Confesar a Cristo. Confesar nos salva. Ahora, acuérdense, fe solamente es lo que nos dicen allá afuera. Nada más la fe sola nos salva. Pero aquí Romanos 10, 9 y 10 es bien claro y dice que también el confesar a Cristo nos salva. Pero todavía no llegamos hasta arriba. Dice Romanos 10, 9 y 10.
Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ok, confesar, decirlo a viva voz, y creyeres que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, entonces el confesar también nos salva. Pues no nada más que por fe solamente. No, también el confesar nos salva. ¿También el arrepentirnos nos salva? Sí, también el arrepentirnos nos salva. ¿También el creer en el Evangelio nos salva? Sí, pero no solamente. Tenemos que juntar todos y cada uno de estos requisitos, de estas obras que Dios pide que hagamos. Quiere que oigamos el Evangelio, quiere que creamos en el Evangelio. Cuando ya lo entendemos, que nos arrepintamos, que tengamos la decisión de corazón de cambiar y ya no ser iguales. Confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice el 10. Ahora, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa ¿para qué? Otra vez, para salvación. Entonces, ¿confesar también nos salva? Sí, confesar también nos salva. ¿Pero nada más confesar nos salva? No, no nada más confesar nos salva. Hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que creer, hay que oír, hay que tener al menos creer que existe Dios. Porque si no empiezas de la primera y no crees que existe Dios, pues lo demás nunca lo vas a hacer. Entonces, confesar. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Ya llegó este monito hasta arriba? No. Falta otro peldaño más. Ser bautizado. Y no hay nada más triste que escuchar a las denominaciones decir, no, el bautismo es una, ¿cómo dicen? Tiene una frase. Una manifestación externa de una conversión interna. Y yo me pregunto, ¿dónde está el pasaje en la Biblia que dice eso? Yo no me imagino a Pedro diciendo, ¿qué haremos, Pedro, para estar bien con Dios? Y Pedro se levantó y dijo, no, no se bauticen. El bautismo es una manifestación externa de una gracia interna que ya ustedes ya fueron salvos cuando oraron conmigo, ya. ¿Creyeron? Sí, ya están salvos, ya. Con eso es suficiente. No, Pedro no dijo eso. Pedro dijo, arrepentidos, bautícense. ¿Por qué Pedro pidió bautizarse? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y el que crea en el Evangelio y sea bautizado en entendimiento de qué es el Evangelio, será salvo? ¿Por qué Cristo les dijo eso? Si el bautismo, según las denominaciones, no nos salva. Porque en el bautismo, si usted recuerda al apóstol Pablo, Saulo ya había creído en Cristo. Sin embargo, se le dice, ve y espera. Voy a mandar a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Y Ananías va y le predica el Evangelio. Que era lo que tenía que hacer para ser salvo. Tenía que entender el Evangelio. Y le dice en Hechos 22:16, ya entendiste, ahora levántate, bautízate y lava tus pecados. Lo cual quiere decir que aunque Saulo ya había creído, sus pecados todavía estaban en él. Estaban impregnados, estaban sucios. ¿Se acuerdan los pasajes que leímos al inicio? No hay nada que nosotros podamos hacer para limpiarnos de pecado nosotros mismos. La mancha de tu pecado permanece, dice Jeremías. Entonces, si no te bautizas, tus pecados están ahí. Lava tus pecados. ¿Para qué lavamos la ropa? ¿Lavamos la ropa porque está limpia ya? No, la lavamos porque está sucia. Por eso le dice, levántate, bautízate. ¿Para qué? Para lavar tus pecados, porque tus pecados todavía están en ti. Tienes que cumplir con esta obra que Dios mandó, de ser bautizado para el perdón de tus pecados. No es el agua la que nos quita los pecados. No es el cloro del agua tampoco. Es la obediencia a lo que Dios mandó, a la obra que Dios mandó. Entonces, ¿Dios mandó creer? Sí, Dios mandó creer. ¿Dios mandó oír? Sí. ¿Arrepentirse? Sí. ¿Confesar? Sí. ¿Ser bautizado? Sí. Ahora, muchos dicen, no es cierto. No le crean a ese hombre que aparece ahí barbón en Facebook. No es cierto, está mintiendo. El bautismo no te salva solamente la fe. Bueno, ya vimos que la Biblia, el único lugar donde aparece en la Biblia solamente fe, dice no por fe solamente. Pero si usted todavía tiene dudas, a partir de Hechos 22:16, que dice, lava tus pecados, y que si eso no le convence, y quiere leer la palabra literalmente, que dice que el bautismo sí nos salva, pues la encontramos en 1 Pedro 3:21. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura, el bautismo que corresponde a esto, ahora a nosotros nos salva. Entonces, ¿el bautismo salva o no salva? La Biblia dice que el bautismo sí salva. Pero no solamente el bautismo. No solamente meterlo al agua lo va a salvar a usted.
Usted tiene que confesar también para ser salvo. Usted tiene que arrepentirse también para ser salvo. Usted tiene que creer en el Evangelio también. Usted tiene que oír el Evangelio y tiene que creer que existe Dios. Si no, no puede llegar hasta ese punto. ¿Me explico? ¿Va conmigo en la idea de lo que dice la Biblia? Entonces, ser bautizado. Y una vez bautizado ya, salvo, siempre salvo. Ya puedo hacer lo que quiera, ya me bauticé. Ahora sí, voy al cielo directo. No importa lo que yo haga. No puedo perder mi salvación. No. La Biblia dice que después de bautizados tenemos que mantener nuestra limpieza. Mantenernos fieles a Dios. Fíjese lo que dice la siguiente parte. Hay muchas personas, voy a ser honesto con usted, y me da mucha tristeza hablarlo, pero que creían que existía un Dios. Escucharon de la palabra de Dios y creyeron en el Evangelio. Creyeron de todo corazón. Se arrepintieron. Es más, hasta lloraron algunos de ellos. De lo arrepentido que se sentían y de cómo verse que estaban mal delante de Dios. Y confesaron, nuestros hermanos ahí en Denton los escucharon confesar a Jesús como su Señor. Y es más, tengo la costumbre de preguntarles, ¿cuánto tiempo planea usted serle fiel al Señor? Y siempre, yo no les digo que me contesten, ellos dicen, toda la vida. Confesaron a Cristo como su Señor y Salvador. Y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Pero ya casi para llegar, el siguiente escalón no se quisieron mantener en él. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pensaron que al bautizarse, ya se cumplió todo, ya, está solucionado. Sí, ya te perdonaron los pecados. Pero ahora tienes que cuidar esa limpieza para no mancharte nuevamente de pecado. Tienes que mantenerte andando en luz para que la sangre de Cristo te siga limpiando de pecado. Porque si dices, ya me bauticé, me voy a vivir la vida loca otra vez, pues de nada te sirvió el bautismo. Te volviste a ensuciar. Te volviste a manchar de pecado. Apocalipsis 2:10, la última parte, dice la Escritura: He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hablando a los hermanos en aquellos tiempos, les dice, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Pregunta, ¿qué pasa si una persona o si un hermano de aquel tiempo no era fiel hasta que dejara de existir? ¿Y va a obtener la corona de la vida eterna? La respuesta es no. Tenemos que ser fiel hasta la muerte para poder entrar en este lugar llamado el cielo. Porque no puede entrar carne ni sangre en ese lugar. Tenemos que pasar por la muerte. Y tenemos que pasar por la muerte siendo fieles a Dios. Entonces no basta con creer solamente. No basta con fe solamente. Hay muchos requisitos que Dios pide. Pero todos van hacia el mismo enfoque. ¿Qué tenemos que oír? El Evangelio. ¿En qué tenemos que creer? En el Evangelio. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Para obedecer el Evangelio. Tenemos que confesar a Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en el Evangelio que Cristo nos mandó, en la buena noticia. Tenemos que ser bautizados en semejanza de ese Evangelio. Y ahorita lo voy a explicar adelante y quizás para que me entienda a qué me refiero con el Evangelio. Y tenemos que ser fieles hasta la muerte para poder heredar la corona de la vida. Ahora, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es más fácil? Decirle, crea y haga esta oración y con eso es salvo, o hacer esto de acá, lo que dice en la Biblia. Pues quizás para muchos es más complicado hacer lo que dice la Biblia. No, tengo que después ser fiel, no, hasta la muerte. No, yo pensé que nomás al hacer esta oración ya todo estaba arreglado. Pues sí, pues por eso se inventaron la oración del pecador. Porque cuando le decían a la gente lo que tenía que hacer, la gente no quería hacerlo. Pero ¿de qué sirve que la engañen? Si la gente nomás cree, también los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19, y no son salvos. No basta con creer. Tenemos que creer en el Evangelio y obedecer el Evangelio. Ser bautizados, confesar, arrepentirnos, ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Ahora, muchos dicen, ¿y qué es el Evangelio, hermano? Ahora primero estaba hablando de que pecado aquí, pecado allá, que la mancha del pecado, que pecado esto, que pecado lo otro. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. ¿Ok? Violar la ley de Dios es pecado. Si Dios te dice no robes y tú robas, estás pecando. Punto. ¿Ok? Pero ahora está hablando de que oír el Evangelio, creer en el Evangelio para acá, el Evangelio para allá, el Evangelio más para allá. ¿Qué es el Evangelio? Pues sí, tenemos que
creer y bautizarnos de acuerdo al Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Y muchos le van a decir, el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es la Biblia. No, ninguna de esas cosas es el Evangelio. El Evangelio está en la Biblia, pero no es toda la Biblia. El Evangelio está también en el Nuevo Testamento, pero no es el Evangelio el Nuevo Testamento. Ahora, le dije que me iba a pasar, así es que téngame paciencia, porque quiero dejar este video para que si después quiere compartirlo con alguien, lo comparta a manera de evangelismo. ¿Ok? Ya sé que son las 8, la computadora me avisó, téngame paciencia. Bien, entonces, ¿qué es el Evangelio? Antes de ir a explicarle qué es el Evangelio, déjeme decirle que dice también la Biblia que el Evangelio también nos salva. Entonces no nomás la fe nos salva, también el Evangelio nos salva. Y quiero que me acompañe a este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Dios nos salva a través del Evangelio. Sí, hermano, pero ¿qué es el Evangelio? Bueno, espéreme. Quiero que le quede claro en su mente. El Evangelio nos salva. El Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia nos va a salvar. ¿Cómo nos va a salvar? Bueno, usted tiene que escucharla, tiene que creer en ese Evangelio. Ya todo lo que vimos. Sí, hermano, pero ¿qué es? Ya sé que el Evangelio me salva, pero ¿qué es? Bueno, ahí voy. ¿Qué es el Evangelio? Quiero... bueno, me pasé una diapositiva. Quiero que... No sé si alcance a ver esta imagen o este gráfico. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, nos dice la Biblia qué es el Evangelio. ¿Ok? El Evangelio es una buena noticia. ¿Toda la Biblia es el Evangelio? No. Una buena noticia. De toda la Biblia, una noticia en particular. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, 1 Corintios 15, el 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ok, aquí Pablo está hablando del Evangelio. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, porque si no creísteis en el Evangelio, entonces creísteis en vano. ¿Ok? Si no supiste lo que era el Evangelio, entonces ¿en qué creísteis? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, versículo 3. Esto es lo que yo les he enseñado. Primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí también. En otras palabras, yo también creí en esto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que Cristo, esto es el Evangelio, que Cristo, ¿ve la cruz ahí? Con nombre crucificado. Que esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados conforme estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Primer parte. Pero no es todo el Evangelio. Espérame, todavía no acabo. Esto es el Evangelio, las tres cosas. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y fue sepultado. Ahí está la imagen. Y resucitó al tercer día. También la sepultura y la resurrección también estaban profetizadas. Que esto iba a suceder. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio? Recuerde, Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo resucitó. Esa es la buena noticia. ¿Por qué es buena noticia, hermano? Porque al Cristo resucitar, Él tiene poder sobre la muerte. Él pagó por nuestras culpas, fue sepultado, pero nos da esperanza de resucitar, de vida eterna, de una nueva vida. Eso es el Evangelio. La buena noticia es que Cristo resucitó, porque déjeme decirle, muchas personas murieron crucificadas en aquellos días. Muchas personas fueron sepultadas. Todas las personas que morían eran sepultadas. Pero Cristo resucitó, como Él lo dijo, al tercer día. Y porque Cristo resucitó, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Y sigue diciendo 1 Corintios 15, porque si Cristo no hubiera resucitado, de nada sirve que hablemos de Cristo, de nada sirve nuestra fe. Estamos todavía en nuestros delitos y pecados, estamos muertos. Porque es a través de esto que Cristo hizo que usted y yo tenemos una segunda oportunidad. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Buena noticia, Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo obedezco yo el Evangelio? ¿Cómo cumplo yo con el Evangelio? Porque ya oí.
Ya creí en el Evangelio. Pero ¿cómo lo obedezco? ¿Cómo yo obedezco el Evangelio, hermano? No entiendo. O sea, ¿me van a crucificar a mí también? No literalmente. Pero recuerda que vimos que uno de los requisitos era arrepentirse. Dejar de ser como era antes. Bueno, eso es crucificar tu hombre antiguo, tu manera antigua de vivir. Y ahora, Cristo fue crucificado, murió en la cruz por nuestros pecados. Luego fue sepultado. Y usted y yo tenemos que ser sepultados también en agua, en semejanza de lo que Él hizo. Y cuando salimos del agua, es en similitud de cuando Él salió de la tumba. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Por qué dice usted esto, hermano Carlos? Que esto es cumplir el Evangelio. Bueno, vayamos a Romanos. Lo dice la Biblia en Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 9. Lo voy a leer despacito. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, note, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo significa la sepultura de Cristo, la muerte, el cuerpo muerto de Cristo en la tumba. Dice, porque somos, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, yo le pregunto, ¿cuando sepultan a una persona nomás le echan tierrita en la cabeza? ¿Sí? Vamos a sepultar a mi papá que falleció. Aviéntenle tierra en la cabeza y ahí déjenlo ya. No. Lo cubren totalmente. Por eso el bautismo, la palabra bautisma, significa sepultar, sumergir completamente. Y cuando usted y yo obedecemos el Evangelio, estamos haciendo lo mismo que Cristo hizo, pero en similitud. ¿Cómo? Me arrepiento, ya no quiero ser igual. Confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, sí. Estoy arrepentido. Crucifico a mi viejo hombre para ser sepultado como Cristo fue sepultado, ¿verdad? Por el bautismo. Ahora, note lo que dice enseguida del versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos a vida nueva. Entonces, somos sepultados junto con Cristo, somos resucitados juntamente con Cristo. ¿Pero dónde dice que somos crucificados con Cristo, hermano? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza, no es que nos sepultaron igual que Cristo, fue semejante, el bautismo es semejante a la sepultura. Dice, a la semejanza de su muerte, entonces también lo seremos en semejanza al salir de las aguas del bautismo, es semejanza de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 6. Sabiendo esto, aquí está la crucifixión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Así como Cristo fue crucificado, usted mate a su antigua manera de vivir. Arrepiéntanse, ya no quiera ser esa persona. Crucifíquelo, clávelo en una cruz. Ya no quiero ser él. Ahora, como ya lo maté, como ya me arrepentí, como ya no quiero ser él, ahora hay que sepultar a ese viejo hombre que ya no sirve porque ya está muerto. Ya no lo quiero vivo. Voy juntamente con Cristo a la tumba, que significa las aguas del bautismo. Y cuando salgo de ahí, salgo como una nueva persona, una nueva criatura. Así como Cristo resucitó a vida nueva. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado, note, para que el cuerpo de pecado sea destruido, nuestra antigua manera de vivir, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8, y si morimos con Cristo en la cruz, como Cristo murió, crucifico mi viejo hombre, soy sepultado como Cristo fue sepultado, entonces creemos que también vamos a ser resucitados juntamente o viviremos juntamente con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros hacemos esta semejanza de lo que Cristo hizo, es obedecer el Evangelio, es aceptar la buena noticia. Y en similitud de lo que Cristo hizo, lo cumplimos y la muerte segunda, ya no tiene poder sobre nosotros, así como no tiene poder sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Buena noticia? Sí, buena noticia. En ese momento tus pecados son perdonados. La muerte ya no tiene potestad sobre ti. ¿No le gustaría obedecer el Evangelio? ¿Sabía lo que significaba el bautismo? ¿Lo entendía? ¿Sabía que eso es el Evangelio? ¿Esa es la buena noticia? ¿Que lo hacemos en similitud? Quizás usted diga, pero a mí ya me bautizaron de chiquito.
¿De chiquito usted se arrepintió de sus pecados que había cometido? ¿De chiquito usted dijo, ya no quiero ser el bebé que era antes? ¿De chiquito a usted lo sepultaron como a Cristo? ¿O le aventaron nada más tierra en la mollera? ¿Y de chiquito usted resucitó para ser un nuevo bebé? Y creo que la respuesta a todas esas preguntas es no. Había una canción que cantaba un cantautor, decía, me bautizaron cuando tenía pocos meses y a mí ni me avisaron. El bautismo es individual. Ahora, ¿qué dice Mateo 28:19? Cristo le dice a sus discípulos, haced discípulos, vayan, ¿verdad?, a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te hago esta pregunta. Antes de llegar a la pregunta, quiero explicar esta pequeña gráfica. Recuerda que al principio le enseñó un dibujo con yo estaba de un lado y la otra cima estaba Dios y había un vacío en medio. Bueno, el Evangelio es Cristo y es ese puente que puso, que es su muerte, sepultura y resurrección. 3 pilares que puso en medio de puente para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Y sabe que la palabra mediador significa pontífice o puente? ¿Y quién es ese sumo pontífice según la Biblia? ¿El Papa? No. El sumo pontífice según Primera de Timoteo 2:5 es Cristo. El único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. El que une las dos partes que estaban separadas. ¿Cómo las une? A través de su evangelio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Cristo es nuestro puente ahora para llegar al otro lado, llegar a nuestro Dios nuevamente, a estar cerca de Dios, ya no estar separados de Dios. Porque recuerde, el pecado nos separaba de Dios. Y ahora Cristo, nuestro pontífice, nuestro sumo pontífice, nuestro intercesor, nuestro puente, es el que nos ayuda a llegar a Dios a través de su muerte, sepultura y resurrección. Es nuestro mediador. Así es que cuando le digan el sumo pontífice es el Papa, no es cierto. Porque hay un solo, dice la Biblia, uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese solo mediador? ¿Quién es ese sumo pontífice? Cristo. Lea por favor y apúntelo en su libreta y vaya a su Biblia, 1 Timoteo 2:5. Es nuestro sumo pontífice Cristo. Es nuestro puente que necesitábamos para llegar a Dios. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que usted y yo tenemos un puente. Tenemos un medio para poder llegar a Dios a través de Jesucristo y lo que Él nos ha mandado. ¿No más con creer? No. ¿No más con bautizarse? No. Hay que cumplir las obras que Dios mandó. Bien. ¿Está usted listo para ser bautizado, para perdón de sus pecados y para obtener la salvación? ¿Para poder cruzar por ese puente? ¿Quiere ser bautizado? Le animo en el nombre del Señor a que se comunique con una persona de la iglesia de Cristo cercana a usted. Hay iglesias de Cristo cercanas a usted. Y si usted no las ha visto, si usted no las conoce, con todo gusto le podemos buscar alguna dirección donde usted pueda acercarse a una congregación de la iglesia de Cristo para cumplir con estos requisitos y ponerse a cuenta con Dios. A través de ese sumo puente, de ese sumo pontífice que es Cristo. Mire, termino con esta cita que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepiéntase y conviértase. Cambie de vida. Arrepiéntase de su manera de vivir. Crucifique ese viejo hombre como fue crucificado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Deje ya de ser ese hombre que era antes. Sepúltelo en las aguas del bautismo. Dígale, ya no lo quiero. No quiero ser ese. Lo voy a sepultar porque ya está muerto. Ya lo maté. Ahora quiero resucitar a ser una nueva persona. Así como Cristo resucitó de entre los muertos y la muerte no se enseñorea más de él. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es la única manera, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que borra nuestros pecados. La obediencia al Evangelio es el único medio que tenemos para borrar nuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados sus pecados. ¿Está listo usted para borrar sus culpas y sus pecados? Porque dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si todos pecamos,
no tenemos entrada al cielo. La única manera es pasar por ese puente que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted listo para dejar ese puente preparado para cuando tenga que ir al encuentro de su Dios? Entregue su vida a Cristo, acérquese a una iglesia de Cristo cercana a usted y cumpla con estos pasos, si ha entendido lo que hemos explicado en esta noche. Bien, ya cumplí con lo que Dios nos manda a todos los cristianos, y Dios nos manda a todos los cristianos que tenemos que predicar, dar la buena noticia. Ya le di la buena noticia, ahora depende de usted. ¿La toma o la desecha? ¿Hace caso y toma ventaja de esta buena noticia? ¿O la echa al cesto de la basura como que no escuchó nada? Depende de usted. Ahora la responsabilidad está en usted, para que aquel día no diga, es que yo nunca lo escuché. Es que a mí nunca me lo dijeron. No, sí lo escuchó, pero lo ignoró. No puede culpar a Dios cuando Dios le diga que va al lugar de tormento y decirle, Dios, eres Dios muy injusto. No, se te avisó, se te dijo, se te advirtió, y se te dijeron los pasos que tenías que hacer para cumplir con lo que yo mandé y no quisiste. Es tu culpa, nos dirá Dios. No es mi culpa. Yo preparé todo para que no fueras a ese lugar. Envié inclusive a mi hijo a morir por ti para que no fueras a ese lugar y lo despreciaste. Entonces, depende de usted. Ahora la respuesta está en usted. Ahora la decisión está en usted. Ya sabe lo que necesita hacer para ser salvo. ¿Qué hará? Solamente usted lo sabe. Usted lo decidirá. Bien.